Vamos a empezar diciendo que el tema de diseño de reactores requiere de tres principios o tres bases importantes. El primer concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el concepto del balance molar, que vamos a estar hablando a lo largo de este video, ¿vale? Ese sería el primer concepto, que sería nuestro fundamento pues para aprender todo el tema de diseño de reactores. Un segundo concepto que vamos a tener en cuenta es el concepto de la ley de la velocidad. Vamos a colocarlo por acá. Ese sería un segundo concepto importante, ¿vale? Ley de la velocidad. Vamos con color negro y lo colocamos por acá. Ley de la velocidad. Cuando hablamos de ley de la velocidad, estamos hablando de la misma ley de velocidad de reacción, es decir, el concepto de cinética. Y el tercer concepto que es importante tener en cuenta es un concepto que también veremos en próximos videos, que es el concepto de la estequiometría, que también nos permite pues adquirir las herramientas para, bueno, diseñar todo el tema de lo que son diseño de reactores, estequiometría. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres conceptos importantes y que pues formarían, ¿cierto?, lo que es el diseño de reactores. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primero, que es el concepto del balance molar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar por acá un sistema. Vamos a colocar por acá un sistema. Y este sistema va a tener una entrada y una salida de materia. Vamos a colocar por acá que aquí va a estar la entrada de materia y por acá va a estar la salida de materia. A la entrada de materia vamos a denominarla con la letra F. La letra F significa flujo, así que vamos a colocar por acá en la entrada que esto sería FJ. Y en la salida también vamos a colocar FJ. Ahora, ¿qué es J? J es cualquier especie química reaccionante, es decir, cualquier componente que reaccione, pues bueno, va a reemplazar a J. Ahora, para diferenciar la entrada de la salida, vamos a colocar la entrada con el índice sub 0 y este lo dejamos como FJ. Es decir, aquí estamos diciendo que FJ sub 0 es la entrada de materia y FJ la salida de materia. Igual vamos a colocarlo por acá. Aquí estarán entrando lo que serían los reactivos y por acá van a estar los productos. Ahora, ¿qué es lo que está en el medio? Es decir, lo que he colocado en el medio vamos a denominarle un sistema, ¿vale? Así que vamos a colocarlo por acá. Esto que hemos dibujado en el medio vamos a denominarle sistema. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con el concepto de sistema? Un sistema básicamente es el lugar donde se lleva a cabo dicha reacción, ¿vale? Es decir, lugar donde ocurre la reacción. Por eso le llamamos sistema, porque bueno, puede ser cualquiera, ¿no? De forma general, pues le llamamos sistema. Lugar donde ocurre una reacción. Muy bien, ahora ese sistema vamos a denominarlo con una letra. Y la letra que vamos a denominarlo es la letra G. La letra G mayúscula. Esta letra G mayúscula significa generación, es decir, en toda reacción química nosotros tenemos uno reactivo, como vemos ahí, FJ sub 0, entran en un sistema y bueno, se produce una generación, ¿listo? Entonces, a eso es lo que llamamos G, generación. Y esa generación, pues bueno, nos da unos productos por acá. Ahora, como estamos hablando del índice J, es decir, J es cualquier sistema reaccionante, vamos a colocar también la generación con J, ¿vale? Es decir, GJ. Entonces, GJ tiene que ver con la generación del sistema. Ahora, ¿cómo interpretamos esta parte de acá para ir llegando a lo que es la ecuación de balance molar? Entonces, en todo sistema de balance molar vamos a tener siempre una entrada que vamos a denominarla con FJ sub 0. Vamos a colocar por acá abajo la analogía, ¿listo? Entonces, FJ sub 0 es lo mismo que decir la entrada de materia. Ahora, ese FJ sub 0 siempre vamos a restarlo con la salida, es decir, con FJ. FJ, entonces, de manera análoga, vamos a decir que es la salida de materia, es decir, lo que entra menos lo que sale. Ahora vamos a tener un término llamado el término generación. Sabemos que en la ecuación de balance de materia está el término de consumo, ¿cierto? Lo que se produce y lo que se consume, pero el término generación reduce o simplifica dichos términos. Por eso solamente utilizamos GJ. Así que colocamos por acá GJ, que GJ análogamente va a ser lo que es la generación, ¿listo? La materia que se genera. Ok,
todo esto tiene que ser igual a algo, ¿vale? Porque estamos hablando de una ecuación. Ok, todo esto va a ser igual entonces a lo que llamamos el cambio de moles. Ese cambio de moles lo escribimos como una derivada, es decir, nos va a quedar de, hablando de derivada, NJ. ¿Qué significa NJ? Ya sabemos que J es cualquier especie reaccionante, como vemos ahorita. Pero, ¿qué es N entonces? N, vamos a decir que es moles, ¿vale? N es moles. Dentro de la escritura que estamos teniendo, N siempre va a ser moles. Ok, entonces, dNJ es la derivada, es decir, el cambio de moles con respecto a ¿qué? Pues con respecto al tiempo, es decir, dt, ¿vale? dt es con respecto al tiempo. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo que es la ecuación general de balance. Análogamente, vamos a decir que lo que entra menos lo que sale más lo que se genera es igual a la acumulación. Entonces, ya tenemos los términos, vamos a repasarlos, a ver cómo se interpretan. Entonces, FJ sub 0 es la entrada, menos FJ, que es la salida, más GJ, que es la generación, DNJ entre DT, que es la acumulación. En pocas palabras, lo que entra menos lo que sale más lo que se genera es igual a la acumulación. Ahora, vamos a tener en cuenta que las unidades de esta ecuación general tiene unidades de mol sobre tiempo. Ahí lo vemos, un cambio de moles sobre el tiempo. Vamos a colocar por acá, mol sobre tiempo. Si nosotros hacemos un análisis dimensional de toda la ecuación, vamos a concluir que estas son las unidades. ¿Por qué? Porque el flujo, ¿cierto?, va a estar alimentado en moles y por acá todas estas partes de entrada y salida van a estar en unidades de mol. Aquí tenemos unidades de mol y unidades de tiempo. Entonces, básicamente, de manera dimensional, estaríamos pues, de forma correcta, ¿vale? Ahora, en todo sistema reaccionante, vamos a tener algo llamado el buen mezclado. ¿Qué significa el buen mezclado? Vamos a escribirlo por acá, es un concepto importante. El buen mezclado significa de que si en mi sistema yo tengo un mezclador, como vamos a ver ahorita en los reactores, eso va a provocar, ¿cierto?, que todo el sistema hay un esparcimiento uniforme de la materia. ¿A qué me estoy haciendo referencia? Imagínate que este es el sistema, muy bien. Si nosotros colocamos por acá un agitador, colocar por acá un agitador, vamos a decir lo siguiente, que esto se agite de manera uniforme, perfecta. Sabemos que en la vida real no siempre es así, pero vamos a suponer de manera como una presunción de que se ha mezclado correctamente. ¿Eso qué significado tiene en caso de que eso ocurra? Bueno, va a ocurrir lo que te acabo de escribir, el buen mezclado. El buen mezclado dice que el término de generación, es decir, GJ, va a ser igual a dos conceptos importantes. Al concepto de RJ, RJ, ¿qué es? Vamos a escribir, lo que vamos es mirando, vamos a irlo escribiendo de inmediato, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de RJ, estamos hablando de la velocidad de reacción. Vamos a escribirlo por acá. Recuerda que siempre que hablemos de J, estamos hablando de cualquier especie química reaccionante. Entonces, RJ va a ser la velocidad de reacción para que se forme J. Básicamente es la velocidad de reacción. Ok, muy bien. Ahora, esa velocidad de reacción RJ tiene que estar multiplicado por algo, que es el volumen. Entonces, V, ¿cierto? O V es lo que llamamos el volumen. Entonces, ahí ya tenemos una relación importante. Es decir, que en mi sistema reaccionante ocurre un buen mezclado, yo puedo decir de que GJ, es decir, el concepto de generación va a ser igual a la velocidad de la reacción multiplicado por el volumen. Teniendo eso en cuenta, nosotros podemos hacer acá una sustitución de términos, ¿vale? Para ver cómo nos queda la ecuación general de balance molar teniendo en cuenta dicha relación. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Así que vamos a hacerlo por acá. Entonces nos va a quedar FJ sub 0 va a quedar totalmente igual, así que la escribimos, que es el término de entrada, ¿cierto? Menos FJ, que es el término de salida, más, ok, este término de GJ, que es la generación, podemos sustituirlo por lo que vale RJ por B. Así que nos va a quedar RJ multiplicado por B, que es el volumen, y todo esto va a ser igual a la derivada del cambio de moles de NJ entre el diferencial de tiempo. Y nos va a quedar lo mismo, ¿vale? Si hacemos la analogía, vamos a seguir teniendo entrada menos salida más generación igual a la acumulación. Entonces ahí tenemos correctamente ya la ecuación expresada en el concepto del buen mezclado. ¿Listo? Que como te digo, es una presunción que nosotros hacemos para estudiar de manera general cada uno de los reactores.
vamos a darnos cuenta de que la ecuación general de balance, si vamos a la literatura como el Fogler, vamos a ver una integral, que ahorita vamos a mirarla a lo largo de este video, cómo llegar a esa integral. Pero aquí tenemos entonces lo que es la ecuación general de balance molar, que vamos a resaltarla porque es muy importante tenerla en cuenta, porque esta ecuación nos va a servir para deducir todas las ecuaciones de diseño de los reactores que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, esta ecuación que he resaltado de color verde, FJ sub 0 menos FJ más RJ por B igual a DNJ entre DT, es la ecuación general del balance molar, es decir, lo que entra menos lo que sale más lo que se genera igual a la acumulación. Muy bien, teniendo esto en cuenta, vamos a irnos de inmediato al concepto de reactores. Entonces vamos a irnos a los reactores. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Recuerda que esta parte de los tres conceptos, en este video vamos a estar desarrollando el balance molar y a partir del balance molar, cómo deducir las ecuaciones de diseño. En próximos videos estaremos hablando de ley de velocidad de reacción de manera detallada y luego estaremos hablando de estequiometría. Empezamos con el primer reactor, ¿vale? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a subir esto un poco y vamos a dar esta ecuación para tenerla como referencia y vamos a escribir el nombre de nuestro primer reactor. El primer reactor que vamos a tener en cuenta, vamos a colocar por acá, número 1, va a ser el reactor batch. Listo, vamos a colocarlo por acá, batch. El reactor batch es el reactor también llamado reactor por lotes, así que vamos a tenerlo por acá. También vamos a colocar lo que va a ser el dibujo de dicho reactor para interpretarlo, porque aquí la clave es siempre tener en cuenta la ecuación general de balance molar y tener en cuenta las consideraciones que cada reactor tiene, es decir, las condiciones de operación. Y ahora las voy a explicar. Eso va a hacer de que no nos tengamos que aprender las ecuaciones de diseño de memoria, sino que a partir del balance molar nosotros podremos deducir, esa es la palabra que tenemos en el título del video, deducir las ecuaciones, ¿listo? No aprenderlas de memoria, es decir, sino razonar el conocimiento, poder, ok, a ver, cómo, según la literatura, cómo funciona dicho reactor, tengo la ecuación general, ahí pues yo puedo deducir la ecuación, ¿vale? Ok, aquí tenemos entonces el reactor batch. El reactor batch sabemos que también se llama reactor por lotes, ¿vale? Que bueno, es la traducción del inglés al español. Ok, ¿cómo funciona un reactor batch? Un reactor batch es un reactor que tiene una consideración bastante importante. Y la consideración es la siguiente. Voy a escribir por acá la consideración al lado del reactor. Y esto vamos a hacer con los 4 reactores que vamos a ver, ¿vale? Es decir, escribo el nombre y escribimos enseguida la consideración que tenemos que tener en cuenta. Vamos a escribirlo de color rojo, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es la consideración que tenemos que tener en cuenta con el reactor batch? Es un reactor que no tiene entrada, es decir, no hay entrada de materia ni salida. Esa es la consideración, ¿vale? Así que vamos a tenerla por aquí en cuenta, vamos a escribirla al lado del nombre. Y bueno, esto es lo que nos dice la literatura de los libros de ingeniería de reactores. Vamos a colocarlo por acá, no hay entrada ni salida. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Al no haber entrada ni salida, ya nos va a dar una idea de cómo va a ser el funcionamiento del reactor. Es decir, en este reactor nosotros efectivamente alimentamos una materia, se cierra el reactor, hay un agitador, ok, ocurre la generación del producto y listo, al final nos suelta en un tiempo diferente a T0, pues una materia. Es decir, que mientras ocurre la reacción química, no va a haber entrada de materia ni salida. Es decir, alimentamos la materia, se cierra el tanque, esperamos a que se produzca la reacción química y luego pues esperamos un tiempo T y tenemos pues bueno nuestro producto. Pero en el proceso de reacción no podemos alimentar materia. Una vez se cierra, una vez que ya no podremos alimentar más materia, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es escribir nuevamente la ecuación general, ¿vale? Esta ecuación que hemos visto ahorita, vamos a escribirla nuevamente por acá para ver cómo funciona el reactor, ¿vale? Vamos a subir esto un poco por acá y vamos a ir mirando, ¿cierto?, cada una de estos reactores. Así que voy a escribir nuevamente la ecuación. Entonces, la ecuación general dice que si yo tengo FJ sub 0 menos FJ más RJ por B, esto es igual a la derivada, es decir, DNJ de moles entre DT. Aquí tenemos entonces la ecuación general. Si el reactor batch no tiene entrada de materia ni salida, entonces, ¿qué significa eso?
Vamos a hacer algo acá. Antes de explicarte qué vamos a hacer, vamos siempre a recordar escribir la ecuación análoga, ¿listo? Que nos va a dar como una guía de qué estamos haciendo. Ya sabemos que esto es entrada menos salida más generación igual a la acumulación. Muy bien. Vamos por acá igual a. Perfecto. Entonces, como no hay entrada, el término de entrada se me va a cancelar. Así que vamos a cancelarlo. Listo. Todo este término se me hace cero porque no hay entrada de materia. Pero tampoco hay salida de materia. Entonces también se me va a cancelar el término de FJ. Teniendo en cuenta cómo me queda la ecuación habiendo cancelado esto. Ok, antes de decirte cómo queda la ecuación, ¿cómo expresamos esto matemáticamente que hemos cancelado? Es decir, podremos decir que, vamos a escribirlo con el lápiz, que FJ sub 0 menos FJ es igual a 0. Teniendo esto en cuenta, ahí estamos diciendo matemáticamente porque hemos cancelado, ¿no? Como no hay entrada ni salida de materia, estos términos se hacen 0. Por ende, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Habiendo eliminado esto, nos va a quedar nos va a quedar RJ, porque ya esto se nos eliminó, se nos va a quedar RJ por B es igual a DNJ entre DT. Y fíjate que nos quedó una ecuación bastante sencilla, ¿no? Es decir, RJ por B igual a DNJ por DT, porque se nos eliminaron estos términos de acá. Es decir, que acá nos han quedado términos de generación y términos de acumulación. Acá, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Vamos a hacer un despeje importante en esta ecuación. Ahora, es importante aclarar que esta es una ecuación diferencial, ¿listo? Ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque tenemos una derivada y tenemos unas variables. Entonces, a eso le llamamos una ecuación diferencial. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar una de esas variables, ¿vale? Para aplicar lo que se llama el término de variables separables en el término de ecuaciones normales, aunque aquí no lo vamos a aplicar, sino que vamos a explicar un método un poco más sencillo, pero vamos a hacer un despeje, ¿vale? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a despejar de t, ¿vale? Es decir, este término de t vamos a despejarlo. Básicamente lo que haremos es un intercambio. Todo el término RJ por B va a pasar aquí debajo y de t que está aquí dividiendo pasa de este lado, ¿listo? De esa manera nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar dt es igual a dnj, el cambio de moles, entre rj por b. Ok, tenemos entonces el despeje. Ya sabemos de que RJ, ¿cierto?, es la velocidad de la reacción, una función de la temperatura y la concentración, que eso lo vamos a ver después. Vamos a tener en cuenta ahora unas consideraciones importantes de esta ecuación. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de la ecuación para determinarla, ¿listo? O para hallarla. Cuando el tiempo sea cero, es decir, cuando t es igual a cero, vamos a tener que las moles finales van a ser igual a las moles iniciales. Esto va a ser una consideración que vamos a tener en cuenta, ¿vale? También podremos decir que si yo tengo un tiempo inicial a un tiempo final, ¿cierto? T igual a t, vamos a colocar por acá a un tiempo f o tiempo final. Esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al número de moles finales, es igual al número de moles finales, ¿vale? Es decir, en un tiempo t final del proceso, voy a tener esto, ¿vale? Ahora, teniendo esto en cuenta acá, se puede aplicar una integral, ¿listo? Y cuando aplicamos esa integral, nos va a quedar entonces que vamos a tener todo en función del tiempo. Es decir, que nos va a quedar t es igual a la integral de nj sub 0 a nj. ¿De qué? De dnj entre rj por b. Ok, esto que estamos haciendo acá es ir desarrollando la ecuación diferencial a llegar a dicha expresión. Pero esto ya es otro nivel. Pero es suficiente con entender de que la ecuación de diseño de este reactor es la que hemos encontrado acá, ¿vale? Es decir, la ecuación de diseño de este reactor básicamente es esta, ¿vale? La que hemos visto en la parte de acá, esa sería la ecuación de diseño, ¿vale? Es decir, esta sería la ecuación de diseño del reactor, que como te digo, es dependiendo del caso, podemos despejar el tiempo, como yo estaba haciendo acá, pero básicamente es una ecuación diferencial que produce, ¿cierto? O que hace que esta sea la ecuación general de diseño, ¿vale? Es decir, esta también de acá, aquí yo despejé el tiempo, pero básicamente lo que estoy aquí subrayando va a ser la ecuación general del reactor básico.
que en conclusión es una ecuación diferencial, ¿listo? Porque vamos a darnos cuenta que cada reactor va a tener un tipo de ecuación diferente. En conclusión, esta es la ecuación de diseño del reactor batch o reactor por lotes. Bastante sencilla. Y bueno, ya en los próximos videos, cuando hagamos ejercicios, podremos hacer lo que yo estaba explicando acá, que como digo, no es necesario entenderlo ahorita, sino bueno, tener en cuenta de que yo puedo desarrollar la ecuación diferencial, encontrar una variable y listo, para lo que yo esté necesitando. Pero en conclusión, hemos terminado con el reactor. Vamos a pasar ahora a un segundo reactor, ¿vale? El segundo reactor que vamos a estar estudiando es el reactor CSTR. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a colocar por acá el texto y vamos a proceder a estudiar este segundo reactor, ¿vale? Número 2. Vamos a colocar esto por acá de color negro y vámonos ahora con el segundo reactor. Vamos a aplicar lo mismo de ahorita, ¿vale? Es decir, cada vez que vayamos a un reactor nuevo, lo que vamos a hacer es siempre tener en cuenta la ecuación general de balance molar y tener en cuenta la consideración que dicho reactor tenga. Este reactor CSTR es lo que también llamamos un reactor continuo de tanque agitado. Ahora, ¿cuál es la consideración que hay que tener en cuenta? Ok, la consideración que vamos a tener en cuenta va a ser la siguiente. Vamos a escribirla por acá de color rojo y vamos a ver cuál va a ser la consideración. La consideración es que en este reactor no ocurre acumulación, es decir, no hay acumulación. Ok, esto ya nos va a decir algo importante. ¿Por qué? Porque si el primer reactor no tenía entrada ni salida de materia, aquí estamos viendo de que no hay acumulación. Entonces, vamos a escribir la ecuación general y vamos a ir mirando, ¿cierto?, cómo interpretar esto. Pero antes quiero mostrarte el dibujo del reactor para que veamos la diferencia entre el reactor que vimos ahorita y el reactor que estamos viendo ahora. El reactor CSTR, el reactor continuo de tanque agitado, es un reactor bastante parecido al de ahorita. La diferencia es que aquí sí va a haber entrada y salida de materia continua. ¿Por qué? Porque es un reactor que va a tener también un agitador, aquí lo estamos viendo, estamos alimentando materia, es decir, algunos reactivos, pero hay una salida continua de productos, entonces no va a haber acumulación, es decir, el mismo término lo está diciendo. Entonces es bastante parecido, pero sí a lo largo del proceso yo puedo ir mirando, ¿cierto?, que estoy entrando y estoy sacando materia. Así que vamos a escribir la ecuación general de balance molar, que es FJ sub 0 menos FJ más RJ por B es igual a DNJ entre DT. Listo, tenemos la ecuación general de balance molar. ¿Esto qué significa acá? Como no hay acumulación de materia, vamos a tener algo importante. Es decir, que se va a eliminar todo el término de acumulación. Recordemos que tenemos, vamos a colocarlo por acá, tenemos lo que entra menos lo que sale más lo que se genera es igual a la acumulación. Como no hay acumulación, se nos elimina el término de acumulación. Es decir, todo esto se hace cero. Pero esto, ¿cómo lo interpretamos o cómo lo entendemos mucho mejor? Recordemos que cuando se elimina el término de acumulación estamos refiriéndonos a un concepto llamado el estado estacionario. Recordemos de que el estado estacionario se define como una derivada parcial. Aquí tenemos una derivada parcial. Es decir, el estado estacionario se define como la derivada de cualquier variable de un proceso entre el tiempo va a ser igual a cero, ¿vale? Esta es la definición de estado estacionario. Y recordemos que el estado estacionario es cuando todas las variables de un proceso permanecen constantes. Ok, en este caso, ¿cuál es la variable de nuestro proceso? DNJ, es decir, aquí en vez de tener P, que significa proceso, tenemos N, que es moles. Es decir, que nos va a quedar a nosotros DNJ entre DT, es decir, una derivada parcial de una variable de un proceso con respecto al tiempo es igual a cero. Es decir, que el reactor CSTR trabaja en estado estacionario, básicamente por la definición, ¿vale? Esta cosa es real, hijo. Ok, como esto se nos hace cero, ¿cómo nos queda entonces la ecuación? Pues nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar FJ sub 0 menos FJ más RJ por B igual a 0, ¿vale? Porque el término se hizo 0. Ok, en este caso date cuenta que este reactor no va a tener una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la derivada se eliminó. Es decir, como no hay acumulación, esa derivada del cambio de moles con respecto al tiempo ya no existe. Por ende nos va a quedar una ecuación algebraica. Aquí lo que vamos a hacer es despejar el volumen, ¿vale? Esta variable volumen podemos despejarla. Habiendo despejado esa variable volumen, ¿cómo nos queda? Colocar por acá B de volumen. Pues nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar
FJ sub 0 menos FJ dividido todo esto entre RJ, ¿vale? Vamos a colocarlo por acá, menos RJ. Listo, entonces aquí nos va a quedar la ecuación despejada del volumen. Y esta ecuación es la ecuación de diseño del reactor CSTR. Como puedes darte cuenta, es una ecuación algebraica no diferencial porque no hay derivadas. Y esta es la que nos permite predecir, ¿cierto?, el diseño del reactor. Así que vamos a colocarla por acá. Esta sería la ecuación algebraica. Y que es la ecuación, ¿cierto?, que nos determina el funcionamiento o diseño de este reactor. Muy bien, aquí hemos terminado entonces. Fue bastante rápido, más sencillo ya interpretar esto. Así que pasemos ahora al tercer reactor. El tercer reactor que vamos a mirar a continuación es el reactor PFR. Vamos a escribirlo por acá para tenerlo en cuenta. Vamos a colocar esto de color negro y vamos a escribir el nombre, ¿vale? Entonces colocamos número 3, PFR. Y bueno, ¿qué es el reactor PFR? Bueno, el reactor PFR es lo que también llamamos reactor de flujo tapón. Y vamos a escribir ahora la consideración, ¿vale? De inmediato, ya vamos un poco más rápido, ya hemos ido aprendiendo ya cuál es el mecanismo para aprender esto. Así que lo que vamos a hacer acá es escribir enseguida la consideración, que tampoco hay acumulación, no hay acumulación. Esto es bastante interesante porque fue igual a lo de ahorita, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el reactor de ahorita y este reactor, aunque tengan la misma consideración. Antes de ello vamos a mirar el dibujo como hemos hecho con los reactores anteriores y vamos a analizar el dibujo. Aquí tenemos el reactor PFR. Este reactor, ¿cómo se interpreta? Aquí estamos viendo una flecha, ¿cierto?, que está ingresando. Eso vamos a llamarle los reactivos, ¿vale? Vamos a escribir por acá que esto van a ser los reactivos. Y estamos viendo que también hay una salida que son los productos. En el medio vemos por acá que hay como un círculo o una parte del cilindro y vemos unas flechas ingresar. Eso vamos a llamarle área de reacción. Área de reacción. Esa área de reacción va a estar determinada de la siguiente manera. Vamos a escribirla con la siguiente letra. El área de reacción la vamos a escribir con delta, ¿vale? Delta B. ¿Por qué? Porque hay un cambio de volumen. Entonces la escribimos como delta B. Ahora, aquí esta partecita del área de reacción vamos a mirar que antes de llegar a esa área de reacción, vamos a escribir por acá como esto, establecemos una frontera donde decimos que eso es B, ¿vale? Así que vamos a escribirlo por acá, todo esto va a ser B. Aquí vamos a colocar el lápiz, teníamos acá la línea recta. Vamos a poner que esto es B. Y todo lo que esté después del área de reacción, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarle B más delta B, ¿vale? Entonces nos va a quedar B más delta B. Ok, entonces esta va a ser la interpretación, por decirlo así, de lo que es el reactor, ¿listo? Entonces ya sabemos de que tenemos reactivos, productos, tenemos un área de reacción que le llamamos delta B y vamos a tener antes del área de reacción todo ese volumen, ¿cierto? Lo expresamos como B y luego del área de reacción delta B más delta B. Es decir, es una sumatoria, ¿vale? Un balance de materia, lo que entra y lo que sale. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Como no hay acumulación, vamos a escribir nuevamente nuestra ecuación general de balance molar. FJ sub 0 menos FJ más RJ por volumen es igual a DNJ entre el diferencial de T. Como no hay acumulación, se nos elimina este término de acá, vamos a eliminarlo y ya sabemos que se nos hace 0. Es decir, que estaríamos hablando de lo mismo, un estado estacionario DNJ entre el diferencial de T es igual a 0, estado estacionario. Es importante escribirlo siempre, también la parte matemática, ¿no? Estado estacionario. Por ende, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos va a quedar una ecuación igualita a la ahorita, ¿no? Nos va a quedar FJ sub 0 menos FJ más RJ por volumen es igual a 0. Ok, pero acá, si nos miramos en la figura del reactor, tenemos unos deltas. Y recordemos que cuando hablamos de delta, hablamos de cambio, ¿vale? Recordemos que la derivada le podemos escribir como delta por su definición o como D, ¿no? Derivada. Como hay un cambio, nosotros tenemos que aplicarle a esta ecuación algo llamado análisis diferencial. Y ahí está la diferencia entre el reactor pasado y el reactor PFR, porque aunque ambos tienen una consideración de que no hay acumulación, aquí vamos a aplicar lo que es un análisis diferencial. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no.
¿Y qué significa el análisis diferencial? Tener en cuenta estas consideraciones gráficas que tiene el dibujo, es decir, B, B más delta B y delta B. Vas a ver que es bastante fácil. Ok, vamos a aplicar entonces dicho análisis diferencial que nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, aquí es importante decir algo muy interesante porque estos dos últimos reactores, el tercero que estamos viendo y el cuarto, es lo mismo, ¿vale? Todo y de entrada que es lo mismo, es bastante fácil, todo funciona igual, solamente hay una diferencia. Y es que el análisis diferencial lo vamos a hacer con respecto al volumen. Y esto es importante escribirlo, con respecto al volumen. Porque el que vamos a ver ahorita no va a ser igual al volumen. Ahorita vamos a mirar cómo se hace. Es más, se lo voy a dejar de tarea, ya te voy a explicar en breve, ¿vale? Entonces, análisis diferencial con respecto al volumen. Ok, teniendo eso en cuenta, nos va a quedar entonces la ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar FJ sub 0, pero como estamos haciendo un análisis diferencial, nos va a quedar por acá. Colocamos una línea y vamos a colocar por acá esto que es B, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que FJ sub 0 es la entrada. Entonces, como estamos hablando de entrada, esta área antes del área de reacción es B. O sea, toda esta área se llama B, es decir, que es la materia que entró, así que nos queda B. Ahora colocamos el signo menos, estamos haciendo el mismo balance. Vamos a recordar aquí que esto es entrada menos salida más la generación igual a 0. Ok, entonces nos va a quedar menos FJ, escribimos FJ. Vamos por acá, FJ, pero FJ es la salida y la salida está determinada por B más delta B. Así que escribimos lo siguiente, colocamos por acá esta línea y vamos a colocar ese término. Entonces nos va a quedar B más delta B. Colocamos el signo más RJ por volumen, pero el volumen está determinado por delta B. Así que nos va a quedar delta B igual a 0. Y aquí hemos ya hecho nuestro análisis diferencial, que básicamente es tomar la misma ecuación y aplicarle, ¿cierto?, estas áreas transversales que tiene dicho sistema. Teniendo eso en cuenta, vamos a operar y a ir operando esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es dividir toda la ecuación, ¿cierto?, entre delta B. Así que vamos a colocar esto por acá. Vamos a dividir todo esto entre el término delta B. Como podemos darnos cuenta, tenemos por acá restas y sumas. Y tenemos un denominador común, por lo que podremos separar, ¿cierto?, a cada una de esas fracciones por separado. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar por acá. FJ sub 0 evaluado en B. Colocamos por acá que esto va a estar evaluado en B. Colocémoslo por acá. Dividido entre delta B, ¿cierto? Estamos por acá B y esto lo dividimos entre delta B, estamos separando entre delta B. Colocamos ahora menos, porque hemos separado las fracciones, FJ evaluado entre B más delta B, vamos a escribir B más delta B dividido entre delta B, muy bien, todo este término, ¿no? Delta B más, colocamos el símbolo más, y nos va a quedar ahora RJ, aquí se estaba guardando, RJ por delta B dividido entre delta B. Muy bien. Y todo esto igual a 0. Ahora, como vamos a darnos cuenta, se nos va a eliminar un delta B con un delta B. ¿Por qué? Aquí tenemos delta B en la parte superior, aquí lo tenemos en el denominador, se nos elimina. Por ende, la ecuación como nos va a quedar. Aquí ya se nos eliminó delta B contra delta B, nos va a quedar solamente RJ. Aquí tenemos una resta de fracciones con denominador común, que es delta B, por lo que podremos escribir, resumidas cuentas, un solo denominador. Por ende nos va a quedar FJ sub 0, vamos a escribirlo por acá, FJ sub 0, evaluado en B, vamos a escribir todo esto paso a paso, evaluado en B menos, colocamos el símbolo menos, FJ evaluado entonces, colocamos por acá, evaluado en B más delta B, B más delta B, todo dividido entre delta B, ¿vale? Todo esto va a estar dividido entre delta B más RJ, que fue el término que nos quedó, igual a 0. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una ecuación ya más resumida. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este término RJ, que está de este lado de la ecuación, vamos a pasarlo al otro lado. Por ende nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar FJ sub 0 evaluado en B. Vamos por acá, evaluado en B. Menos FJ
evaluado en B más delta B, B más delta B, todo esto sabemos que va a estar dividido entre delta B, todo, delta B igual a menos RJ, ¿vale? Porque pasó ahora con el signo contrario. Acá para quitar este signo contrario vamos a multiplicar toda la ecuación por negativo, ¿vale? Ojo, no por menos 1, por negativo. ¿Y esto qué va a provocar? Pues lo que va a provocar es lo siguiente, mira. Lo que va a provocar es que efectivamente se nos cambia el signo de menos RJ a RJ y vamos a intercambiar los términos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que aquí tenemos FJ sub 0 evaluado en B primero y luego teníamos FJ B más delta B. Lo que va a ocurrir es que se van a intercambiar los términos y la resta se mantiene igual, ¿vale? Es una propiedad matemática. Por ende, nos va a quedar de la siguiente manera, habiendo multiplicado todo por negativo. Nos va a quedar FJ evaluado en B más delta B menos, tenemos por acá el signo negativo, FJ sub 0 evaluado en B, ¿cierto? Dividido, todo esto va a estar dividido entre delta B igual a RJ, es decir, que ya hemos quitado el símbolo negativo. Y esta parte de aquí la podemos simplificar, por último, de la siguiente manera. Como estamos hablando acá, esto es la definición de la derivada. Recordemos de que la derivada se expresa como un límite. Y si recordamos esa definición de límite matemático, vamos a ver que es la misma expresión. X más delta X menos la variable evaluada en X, pues es lo mismo, ¿no? Si hacemos una analogía, te das cuenta que es lo mismo. Eso lo podemos simplificar por la definición de la derivada. Podremos simplificarlo de la siguiente manera. Es decir, que nos va a quedar dfj dividido entre delta B es igual a RJ. Y aquí hemos terminado. Y esta es la ecuación diferencial del reactor PFR, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es demostrar hasta dónde sale la ecuación, es decir, la hemos deducido. Pero aquí hemos llegado entonces, matemáticamente hablando, a la ecuación. Y esta de acá es la ecuación de diseño del reactor. Ahora, yo te estaba diciendo ahorita que el reactor que viene es igualito. Entonces, ¿este reactor qué significa? Esta ecuación es que el cambio de flujo con respecto al volumen es igual a RJ. Ahora, vamos a ver el cuarto reactor, que eso te lo voy a dejar de tarea. Yo solamente te voy a explicar cómo lo vas a hacer y en los comentarios podremos corroborar juntos cómo nos quedó. El cuarto reactor, vamos a escribirlo por aquí pegado, es el reactor PBR. Fíjate que hasta el nombre se parece, pero no es lo mismo. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a colocar esto de color negro y escribamos el nombre de nuestro cuarto reactor. Entonces, número 4, reactor PBR. El reactor PBR también le llamamos reactor de lecho empacado, tiene ese nombre. Y este reactor es lo mismo, va a tener una consideración para que tú lo hagas en casa. Y la consideración es la siguiente. Vamos a escribir por acá texto. Y la consideración, vamos a escribirlo de color rojo. La consideración es una consideración igualita. No hay acumulación, ¿vale? No hay acumulación. Y te voy a decir algo importante. La figura del reactor es la misma, o sea, totalmente igual. Entonces, mira lo que vas a hacer en casa. Y yo te voy a decir la respuesta, pero la idea es que tú corrobores, ¿vale? Entonces, lo que va a quedar por acá es que el reactor es lo mismo, pero en vez de tener B, vamos a tener W. ¿Y por qué vamos a tener W? Vamos a escribir nuevamente la figura, vamos a colocarla por acá. Te voy a escribir cómo vas a hacer las ecuaciones, porque lo importante es que también puedas practicarlo y darte cuenta que tú también puedes y que es bastante sencillo. Entonces nos va a quedar por acá. Esto que es reactivos, esto que es producto, ya sabemos que este es el área de reacción. Y fíjate acá la diferencia. Ahorita trabajamos en función al volumen. Aquí lo dice, análisis diferencial con respecto al volumen. Acá vamos a trabajar con respecto al peso del catalizador. Escribirlo por acá. W va a ser el término que vamos a trabajar, que significa peso. Sabemos de qué peso en inglés es weight, peso del catalizador. Así que vamos a escribirlo para tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, en vez de tener nosotros en esta área seccional, en vez de tener volumen, vamos a tener W. Así que vamos a escribirlo, W, que es peso. Luego, esta área, ¿cómo se va a llamar? Entonces, va a ser delta de W, es decir, el cambio del peso. Y por acá, esta otra área va a ser W más delta W. Así que vamos a escribirla, W más, vamos a escribirlo de color rojo, ¿vale? W más delta W.
En pocas palabras, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, acá vas a hacer la ecuación, vas a eliminar el término acumulación, estado estacionario, te va a quedar una ecuación igualada a 0 y vas a hacer un análisis diferencial. ¿Listo? Análisis diferencial, es decir, teniendo en cuenta esos deltas, pero con respecto al peso del catalizador. ¿Listo? Esa es la diferencia, peso del catalizador. Acá podemos también decir, te voy a colocar la ecuación para que veas que esto es re fácil. Es decir, es la misma ecuación que hemos encontrado acá de FJ entre dB. Ok, aquí en vez de tener dB nos va a quedar dW. Es decir, que la ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar de FJ entre dW. Tú vas a comprobar que efectivamente de esto igual a RJ. Y esta es la ecuación de diseño de este reactor, que está en función no del volumen, sino en función al peso del catalizador. Y bueno, aquí hemos terminado entonces el balance molar y cómo aplicarlo a cada uno de los reactores. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta y nos vemos en un próximo video.